Bueno, tengan buenos días. Esta mañana el Foro del Agua El Salvador y la defensa técnica de Alejandro Enríquez y don José Ángel Pérez hemos presentado un recurso de apelación contra la resolución de la jueza primero de paz de Santa Tecla, quien ordenara instrucción formal con detención provisional contra nuestros compañeros. Esta apelación la presentamos por considerar que la juzgadora resolvió contrario a derecho, haciendo una incorrecta y arbitraria aplicación de las reglas de la sana crítica, la valoración, derivación e interpretación de los hechos, con el objetivo de enviar a la cárcel a Alejandro y a don Ángel, a pesar que los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República no tenían ni un solo elemento que demostrara la participación de Ángel y de don Ángel y Alejandro en los supuestos delitos que se les imputan, que son desórdenes públicos y resistencia agresiva. Entonces, la resolución del 2 de junio de este año, en esta resolución, la jueza, a partir de, como digo, de estos argumentos que son débiles presentados por la Fiscalía General de la República, lo que hizo es hacer una aplicación arbitraria de las reglas de la sana crítica para aparentar o para dar la apariencia de buen derecho, ¿verdad? Y lo que hizo fue una incorrecta derivación y una incorrecta interpretación de los hechos, ¿verdad? Entonces, al final lo que encontramos es que la jueza lo que está haciendo es inventando una nueva categoría, ¿verdad? Una nueva categoría penal, ¿verdad? Que son, decir, poniendo un nuevo contenido a los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, ¿verdad? Porque ella rompe los criterios que establece el Código Penal, ¿verdad? Y concluye que Alejandro y don José Ángel lo que hicieron fue exceder los límites del ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación. Entonces dice, como excedieron el límite del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, entonces este exceso se enmarca en el tipo penal de desórdenes públicos y dice conforme al artículo 348 del Código Penal. Es decir, lo que plantea la jueza de paz es una aberración jurídica, una aberración legal, ¿verdad? Y bueno, vamos a explicar de lo que en esta apelación lo que hacemos es tomar cada una de las argumentaciones planteadas y ir desmeritando a partir de las pruebas con las que cuenta la defensa y que están registradas en cientos de imágenes, videos y declaraciones que se han ofrecido al juzgado, a esta jueza, ¿verdad? Entonces, la jueza dice, primero, se evidencia que una manifestación inicialmente pacífica derivó bajo el liderazgo de los imputados en una alteración del orden público con una afectación concreta a la tranquilidad ciudadana en la zona, ¿verdad? Entonces, en la resolución, la jueza transforma la judicatura, ¿verdad? Lo que hace es hacer o intenta hacer que la Corte Suprema de Justicia pase de ser un ente juzgador de delitos a un censor de la posibilidad de que se cometan delitos, ¿verdad? Porque no está hablando de que hubo desórdenes públicos, ¿verdad? Ella está hablando de que se pudo desarrollar o se pudo alterar el orden público, ¿verdad? Y con esto se pudo afectar la tranquilidad ciudadana. Es decir,
No está hablando de que hubo delitos, dice que se pudo hacer. Entonces ella lo que hace es cambiar el sentido de la judicatura. La judicatura no se encarga de revisar lo que puede ser. El sentido de la judicatura es juzgar lo que fue. Y entonces, en ese sentido, la jueza tiene que limitarse o debe limitarse a decir cuáles fueron los delitos que cometieron y si se cometieron y si enmarca y si encuadran estos delitos en los criterios que están tipificados en el artículo 248 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer argumento. El segundo argumento dice que la existencia de expresiones mediante megáfonos en altas horas de la noche en zonas residenciales, la colocación de personas en áreas verdes privadas, el riesgo generado a menores de edad y adultos mayores presentes y la negativa sistemática a acatar las órdenes de dispersión emitidos por los cuerpos de seguridad. Todo esto, según la jueza, constituye actos típicos que perturban la paz pública y justificaron la intervención policial, ¿verdad? Entonces, aquí es que estamos hablando de cosas que son inverosímiles, porque de lo que se trata, y reitero, el sistema judicial lo que debe hacer es juzgar delitos que ocurrieron. Y ella está planteando, lo que está planteando está fuera de todo orden, ¿verdad? Porque de lo que está hablando es, y aquí se contradice, porque dice, lo que hubo es que hubo expresiones con megáfonos en altas horas de la noche y colocación de personas en zonas verdes. Entonces, se dice que el desorden público tiene que ver con obstrucción de zonas verdes, de zonas de calles, con obstrucción y toma de edificios o sitios privados y públicos. Y entonces ella está diciendo que había gente gritando con megáfonos en zonas verdes, justamente en el redondel Las Palmas. Entonces, aquí se contradice la juzgadora, ¿verdad? Y demuestra la arbitrariedad de su resolución, ¿verdad? Entonces, pareciera que ella necesita que el artículo 248 del Código Penal sea más amplio, ¿verdad? Para que la expresión con megáfonos quepa dentro de este artículo como criterio de desorden público. Vaya, pero si esa es la pretensión de la juzgadora, tiene que ir a la asamblea y presentar una propuesta de reforma al Código Penal. La jueza en ningún momento tiene facultades para legislar, ¿verdad? Ni extender el tipo penal. Entonces allí se está equivocando la jueza. Entonces por eso, porque los juzgadores no son dictadores, tampoco son legisladores. Los juzgadores tienen que identificar en los criterios establecidos en la ley la ocurrencia o no ocurrencia de los delitos. Entonces ahí esta es la segunda argumentación. La tercera dice que existen imágenes que demuestran una dinámica de oposición a la intervención policial, ¿verdad? También dice que se cita un informe del BMT donde claramente dice que no registra obstrucción del tráfico vehicular, dice el informe, pero existe un riesgo latente y potencial, ¿verdad?, de afectación por la naturaleza y magnitud del evento. Entonces, nuevamente, la juzgadora, esta jueza, arbitrariamente, a pesar que se le presentó una gran cantidad de videos y una gran cantidad de imágenes donde se demuestra que no hubo desorden público, que lo que hubo fue agresión de la PNC y de la Policía Militar, ella toma arbitrariamente una imagen, ¿verdad?, donde lo que se demuestra es otra cosa, ¿verdad? No dice cuál imagen, no dice dónde está, no dice quién la ha presentado, ¿verdad? Solo la toma. Entonces, ese es el segundo. Entonces, y dice que
a pesar que no hubo obstrucción del tráfico, no hubo obstrucción de vía pública, pero sí existe riesgo latente y potencial de que hubiera afectación. Entonces, nuevamente, la juzgadora está pasando por encima de la ley. Es que los criterios que establece el Código Penal son claros. No admiten interpretación alguna, son claros. Entonces la juzgadora pasó por encima del artículo 248 del Código Penal, inventándose, como ya dijimos, ¿verdad?, una nueva forma, una nueva lista de criterios para evaluar el delito de desórdenes públicos. El número 4 dice que se evidenció una alteración del orden público, ¿verdad? Se evidenció una alteración del orden público. ¿Y esto por qué? Porque hubo temor real que en los residentes de la residencial Las Piletas, ¿verdad?, hubo temor real que los manifestantes recogieran sus cosas e invadieran las piletas, ¿verdad? Esa es la cuarta argumentación. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, nuevamente está rebasando la condición, está rebasando las facultades que le da la ley. Y nuevamente, si en la residencial Las Piletas tuvieron temor, cerraron la puerta, quiere decir que nunca ocurrió nada. Porque si hubiera ocurrido algo, no hubieran dicho que sentían temor, hubieran dicho que hubo invasión, hubo destrozos, hubo desórdenes dentro de la residencia de Las Piletas. Entonces, nuevamente está en esta cuarta argumentación, está pasando por encima de su facultad, ¿verdad? Quinta, bueno, entonces, esas fueron las argumentaciones planteadas por la jueza en cuanto al delito de desórdenes públicos. En cuanto al delito de resistencia agresiva, dice la jueza, ¿verdad?, argumenta que una resistencia directa e inmediata frente a la actuación legítima de las autoridades policiales, quienes intentaban disolver la concentración, que había escalado en desórdenes y que se tornaba peligrosa para los asistentes, tanto para los asistentes como para terceros. Entonces, o sea, otra vez, el tipo penal de resistencia agresiva no dice eso, ¿verdad? Lo que plantea la resistencia agresiva es que un individuo ejerce resistencia agresiva al ser violento, intimidante y amenazante, ¿verdad?, intentando con esto interferir en un acto o diligencia relacionada con un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que hubo una concentración pacífica, ¿verdad?, que nunca se transformó en desórdenes públicos, y eso es lo que se ha demostrado, lo que estamos demostrando con las argumentaciones anteriores y con las pruebas anteriores, ¿verdad?, nunca se transformó en desórdenes públicos. Y entonces, no puede haber ninguna diligencia judicial en curso o un proceso judicial en curso si de lo que estamos hablando es del derecho a la libre expresión y a la libre manifestación y a la libre organización. Entonces, en ese sentido, la misma juzgadora dice, ¿verdad?, la concentración no era peligrosa para el momento de la intervención, dice la jueza, ¿verdad?, no era peligrosa, sino que se tornaba peligrosa para los asistentes como para terceros, ¿verdad? Entonces, si acredita que no era peligrosa, sino que se tornaba peligrosa, cualquier funcionario y cualquier policía experimentado, ¿verdad?, cualquier policía experimentado, lo que tenía que hacer era iniciar un proceso de diálogo, ¿verdad? Entonces, por algún extraño motivo,
no se, de acuerdo al análisis de la jueza, ¿verdad?, por algún extraño motivo no se dialogó, sino que se decidió reprimir y disolver la manifestación. Entonces, ¿cómo puede haber resistencia agresiva si la policía en su protocolo de acción frente a este tipo de actividades, lo primero que tiene que hacer es negociar? Entonces, si no negocia y de una vez se procede a reprimir, entonces en ese momento no hay ninguna resolución, ningún proceso judicial en curso, no hay ninguna orden administrativa ni judicial en contra de Alejandro ni en contra de don José Ángel, ¿verdad?, sino es una acción arbitraria de la policía y de la policía militar, quienes deciden, a pesar que no era una concentración ni una actividad violenta, deciden reprimir y disolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, en ese sentido se desvanecen los argumentos que está planteando la jueza. Se desvanecen los argumentos que está planteando la jueza. Entonces, la jueza como en la resolución o en el requerimiento fiscal no hay pruebas, cita a dos testigos. El primero es el Dani Rigoberto Vázquez, quien es de la PNC, ¿verdad?, y también cita a Edenilson Ibáñez, ¿verdad?, quien es agente de seguridad de las piletas. Y entonces dice la jueza, estas declaraciones de estas dos personas evidencian una alteración del orden público, sino no solo por la afectación al libre tránsito vehicular y peatonal hacia la residencial, sino por el temor real que generó en los residentes ante la posibilidad de una incursión no autorizada. Es decir, nuevamente, y lo peor es que la jueza emite y escribe la resolución sin ningún tipo de vergüenza, ¿verdad?, sin ningún tipo de vergüenza, ¿verdad?, porque estamos hablando de la ocurrencia de delitos, ¿verdad? Pero cuando revisamos la declaración de Edenilson Ibáñez, ¿verdad?, él dice, ¿verdad?, que él cerró el zaguán de las piletas, la entrada de las piletas, porque tenía temor de que las personas que estaban reunidas invadieran sin autorización y causaran daños a la infraestructura. Es decir, no dice que invadieron, le dio temor de que invadieran, ¿verdad? Esto no quiero decir que había posibilidad, porque la gente estaba muy tranquila, la gente estaba departiendo en una vigilia, no había ningún elemento que indicara que se iba a mover la gente de ese sitio, pero en cualquier caso lo que Edenilson Ibáñez dice es: cerré el portón por temor a que esta gente invadiera. Nunca habla de que se movió la gente y que causó alguna alteración del orden, ni que bloqueó la vía pública, ni nada. En el caso de la gente Dani Vázquez Vega, él lo que afirma, y es tajante en hacerlo, es que ellos disolvieron la manifestación, una manifestación que estaba en la zona verde, ¿verdad?, porque las autoridades policiales reiteradamente solicitaron a la gente que se fueran, porque representaban un riesgo el estar posicionados en ese sitio, ¿verdad? Nuevamente, el agente Dani Vázquez reafirma que la gente en el momento de la represión de la PNC y la policía militar estaban ubicados en la zona verde que está en el redondel frente al centro comercial Las Palmas y frente al zaguán, al portón principal de la residencial Las Piletas. No habla
que la gente estaba caminando a la residencial Las Piletas, no habla que la gente estaba caminando a la residencial Los Sueños, como se ha hecho creer en el requerimiento fiscal y cómo la jueza intenta justificar la resolución que emitió el día 2 de junio. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es demostrar que nunca se configuró el delito de desórdenes públicos y por tanto nunca se configuró el delito de resistencia agresiva, como lo argumentó la Fiscalía General de la República en el requerimiento fiscal y cómo intenta justificarlo la jueza séptima de paz de Santa Tecla en su resolución del día 2 de junio, donde ordena instrucción formal con detención provisional contra Alejandro y contra don José Ángel. Entonces, con esto argumentamos que no hubo delito, no hubo tal cosa como delito, ¿verdad? Entonces, luego la jueza utiliza otros espacios en la resolución para demostrar cuál es la calidad de participante o de promotores de esta concentración de don José Ángel y de Alejandro. El primero dice: don José Ángel Pérez Godínez se configura su participación a partir de tres aspectos. Uno, dice, el acta de la junta directiva del Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa El Bosque, que lo identifican como presidente de la cooperativa. Mira, ahora resulta que si vos sos presidente de una organización, eso automáticamente te convierte en promotor de desórdenes públicos y de resistencia agresiva. Segundo, dice, la declaración del subinspector Vázquez Vega, quien lo identificó en el lugar como uno de los que encabezaba la concentración, se resistió al diálogo con los agentes. Esto también quedó o ha sido bastante probado, y en el caso de la defensa técnica se han presentado más de 12 declaraciones juradas de personas que estuvieron en la actividad y que presenciaron los hechos, donde se demuestra que hubo reiterados procesos de negociación, hubo una plática constante con las autoridades durante los 3 días que se mantuvo la actividad de la cooperativa en el Redondel Las Palmas. El tercer elemento dice que fue detenido en flagrancia. Entonces, ser presidente de la cooperativa, la declaración del policía, quien lo identificó como líder, y ser detenido en flagrancia son los argumentos que usa la jueza para decir que don José Ángel es parte o fue promotor de la manifestación que derivó en el delito de desórdenes públicos y resistencia agresiva. En el caso de Alejandro, la única prueba que utiliza la juzgadora es decir que es la declaración, una entrevista con la vicepresidenta de ACOPAV, la señora María Elena Beltrán, quien lo identifica como una persona ajena a la comunidad y que les propuso realizar la manifestación como el único medio para impedir el desalojo, ¿verdad? Entonces dice la jueza, esta acción, decirle a la gente que la manifestación pacífica es el único mecanismo de detener el desalojo, es lo que lo convierte en promotor directo de los hechos. O sea, es que yo no sé si la señora jueza vive en el país de Alicia, donde suceden las maravillas, ¿verdad? O en Macondo, ¿verdad? Con Aureliano Buendía
y los otros personajes, ¿verdad? Porque de lo que está hablando la jueza no tiene nada que ver ni con el Código Penal, ni con los acuerdos internacionales, ni con nada. Está hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque cuando uno revisa textualmente lo que dice la señora María Elena Beltrán, lo que encuentra dice, recuerdo a otro joven, a quien conoce como Alejandro, quien venía en representación de Reverde, que en esas reuniones Alejandro sugirió que la única manera de salir de la situación era hacer una manifestación y hacerle una petición al presidente, ¿verdad? La gente de ahí decide, a partir de ahí decide que se iban a hacer acciones, el 9, el 11 y el 12, dice la doña María Elena. Entonces, ¿qué es lo que se puede deducir a partir de la declaración? Bueno, que Alejandro propuso hacer una manifestación y Alejandro propuso hacerle una petición al presidente. Y entonces, proponer una manifestación y proponer hacerle una petición a un funcionario, al ciudadano presidente de este país, entonces eso es configurativo de un delito, ¿verdad? Porque la doña María Elena al final de su declaración dice, yo el día 12 llegué, pero me retiré al mediodía, después de eso no sé nada más, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la jueza a partir de eso dice, no, esto es lo que hace que Alejandro sea el promotor directo de los hechos, ¿verdad? Estamos hablando de una situación donde lo que encontramos no son ni errores, son horrores garrafales de valoración, o más bien dicho, por eso planteamos que es una valoración arbitraria, lo que ha hecho la jueza Séptimo de Paz de Santa Tecla. Entonces, es una valoración arbitraria con el objetivo de configurar y acreditar los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Luego tenemos la otra valoración nuestra, el otro argumento, ¿verdad? Que tiene que ver con que la jueza no hizo valoración ni fundamentó el por qué no tomaba los arraigos personales, domiciliares y económicos que fueron presentados para demostrar la ausencia de peligro. Es decir, demostramos que no hay delito, pero también en la defensa técnica se presentó un paquete, ¿verdad?, de pruebas que lo que hacían era demostrar que Alejandro y don José Ángel que no había peligro de que ellos se fugaran y por tanto interfirieran en la investigación de los delitos de que se les acusa, ¿verdad? Entonces, pero la jueza no consideró ni argumentó por qué no consideraba los arraigos presentados por la defensa. La juzgadora concluyó que ni los títulos, ni constancias de antecedentes, ni declaraciones personales, ni otros documentos presentados demostraban que Alejandro ni don Ángel, ¿verdad?, iban a fugarse y iban a interferir en la investigación. Entonces se reitera que la medida cautelar impuesta es necesaria, proporcional y ajustada a los fines del proceso. Entonces la jueza incluso dice, ¿por qué? Dice, porque la pena a la que les puede caer a estos imputados podría ser hasta de 10 años, ¿verdad? Hasta de 10 años. Entonces, obviamente existe peligro de que se fuguen por el temor a esta pena. Entonces, lo que estamos observando es malicia incluso hasta en esta aseveración, ¿verdad? Porque sumados los dos delitos podrían tener 5 años si fueran ciertos, ¿verdad? Si fueran ciertos. También existe el mecanismo de juicio abreviado,
que podría incluso dar una pena mucho menor a de la que está hablando. Entonces, es malicioso que la jueza retome o anuncie que de lo que hablamos es de una pena mayor. Obviamente lo hace para poder justificar su actuación irregular en este proceso. ¿Verdad? Esto porque se ofrecieron, como ya mencioné anteriormente, hemos ofrecido 12 testigos de descargo que demuestran que no hubo desórdenes públicos y no hubo resistencia agresiva. Por tanto, se presentaron abundantes arraigos familiares, muchos arraigos laborales, académicos en el caso de Alejandro Enríquez, ¿verdad? Con lo que ampliamente se demostró que no existía probabilidad de fuga de ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, no es razonable, ¿verdad? No encontramos razonable ni apegado a derecho, ni conforme a la presunción de inocencia, ni de acuerdo a los tratados internacionales, ¿verdad?, decretar una medida cautelar de detención provisional frente a una situación donde la Fiscalía no argumenta, no presenta pruebas, y la jueza se ve obligada a cambiar los criterios del delito para continuar con el proceso. Entonces, frente a esta situación, ¿verdad?, lo que estamos solicitando a la Cámara respectiva, ¿verdad?, que dicte conforme a derecho un sobreseimiento definitivo para Alejandro y para don Ángel. Ni siquiera se ha solicitado también que, si no fuera el caso, ¿verdad?, si están tan ansiosos de tener preso a don Ángel y a Alejandro, que por lo menos se emitan medidas sustitutivas, ¿verdad? Aunque y lo vamos a demostrar tanto legal como públicamente, que Alejandro y don Ángel solo son víctimas de una conspiración por parte del Estado, encabezada por Nayib Bukele, para facilitar el robo y el despojo de las tierras de la cooperativa El Bosque, el robo y el despojo de las tierras en otra decena de cooperativas que actualmente enfrentan el peligro de desalojo por situaciones donde estafadores se acercaron y se han apropiado de las tierras de esta gente empobrecida. Frente a esto, entonces, vamos a continuar con las acciones. No vamos a permitir que esta injusticia se lleve a la cárcel o mantenga más tiempo en la cárcel a Alejandro. Vamos a llevar estas exigencias a nivel internacional hasta que logremos la liberación de Alejandro y de don Ángel. La tierra no se vende, se cuida y se defiende. San Salvador, 10 de junio de 2025.